Hola chicos, ¿cómo están? Bien, el día de hoy vamos a trabajar algunos problemas de probabilidades y para ello vamos a definir lo que es una probabilidad. No olvidemos que una probabilidad viene a definirse como el menor o el mayor grado de posibilidad de que pueda ocurrir un determinado experimento, ¿correcto? Un experimento aleatorio. Ya saben que en un experimento aleatorio pues no se conoce el resultado, ¿no? El término de probabilidad nace con la intención de poder un poco predecir lo que pueda ocurrir en un determinado experimento. Muy bien, ¿y cómo se calcula? Una probabilidad se puede determinar de tres formas. Puede ser como una fracción, puede ser como un número decimal o también como un porcentaje. Y para ello vamos a aplicar lo siguiente: cómo poder determinar una probabilidad. Y lo vamos a hacer así de simple. La probabilidad se calcula de la siguiente manera. Vamos a expresarlo en una fracción en donde el numerador, aquí en el numerador, voy a colocar al número de elementos de mis casos favorables, es decir, el suceso o el evento del cual está hablando el problema. Y en el denominador voy a colocar el número de elementos de mi espacio muestral. ¿Qué cosa es el espacio muestral? Es el conjunto, ¿sí?, de todos los posibles resultados que se pueden dar en el experimento. Por ejemplo, ¿sí?, vamos a encerrarlo aquí para tenerlo esto en cuenta, porque de esta manera voy a poder determinar mi probabilidad. Muy bien, vamos con el primer paso, que es encontrar ese conjunto donde se encuentran todos los posibles resultados, que es llamado obviamente el espacio muestral. Entonces dice, calcular la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda. ¿Cuál es el experimento aquí que se va a realizar? Obviamente, el lanzar una moneda. Entonces, analicemos. Cuando yo lanzo una moneda, ¿cuál es el número total de posibilidades o cuáles son las posibilidades que se pueden dar cuando yo lanzo una moneda? Y, muy sencillo esto, puede ser que en mi moneda caiga cara, que es una posibilidad, es un posible resultado, o puede ser que caiga sello. No hay más. No hay más posibilidades al lanzar un dado al aire. Entonces, con esto voy a poder encontrar el número de elementos de mi espacio muestral. ¿Cuántos son, profesor? Son dos. Uno, dos. Dos posibles resultados. Ahí está. Ya tengo esto, el número de elementos de mi espacio muestral. Siguiente paso. Vamos a encontrar los posibles casos que se pueden dar de acuerdo a lo que me pide o me indica el problema. Dice, calcular la probabilidad de obtener cara. Entonces, pregunto yo, no olvidemos que mi evento, en este caso, o mi suceso, es un subconjunto del espacio muestral, es decir, es una parte de este conjunto, del primer conjunto que hemos hallado. Es una parte, es decir, voy a sacar los elementos de aquí. Entonces, como me piden que pueda obtener cara, yo pregunto, ¿cuántas caras hay en una moneda? ¿Cuántas caras hay aquí en este conjunto? Una sola. Una sola, profesor. Muy bien, entonces, de esta manera voy a poder encontrar el número de elementos de mi espacio, perdón, de mi evento o suceso, mis casos favorables. ¿Cuántos elementos tengo aquí? Uno solo. Suficiente. Entonces, ahora sí, con estos valores voy a poder determinar mi probabilidad. Como lo dije al principio, la probabilidad se puede expresar como una fracción. ¿Cuál sería esa fracción? En el numerador, aquí lo dice, el número de elementos de mi evento, mi suceso, es decir, los casos favorables, acá está 1, y en el denominador, el número de elementos de mi espacio muestral, que lo tengo aquí arriba, 2. ¿Correcto? Entonces la probabilidad sería U medio. Pero dije que también se puede expresar
como un número decimal. Entonces, ¿cómo obtengo ese número decimal? Muy simple, dividiendo 1 entre 2. Dividiendo 1 entre 2. Muy bien, y cuando yo divido 1 entre 2, eso me va a dar, coloco un 0 porque no se puede dividir, una coma, y aumento un 0 al dividendo para poder dividir. Ahí está. 5 por 2 es 10, por lo tanto, mi probabilidad expresada en número decimal sería 0,5. Como fracción, como número decimal, y la otra opción es que una probabilidad se puede expresar como un porcentaje. ¿Qué hacer para expresar esa probabilidad en porcentaje? Muy simple. Al número decimal le multiplicamos por el 100%, ¿no? Y cuando multiplicamos, eso nos va a dar el 50%. Un truquito es poder tener aquí en el número decimal dos números en la parte decimal. Es decir, profesor, pero solamente había uno, era el 5, le agregas un 0, ¿no? Y como le voy a multiplicar por 100, ¿no? Hay una estrategia que me dice que pueda correr la coma decimal hacia la derecha la cantidad de ceros que tiene el número 100, que en este caso son 2, sería 1, 2, aquí. Y por lo tanto nos quedará el número 50. Ahí está. Entonces, hemos demostrado que la probabilidad se puede expresar de la siguiente manera. Y tiene lógica porque, obviamente, si son dos posibilidades que hay en total al lanzar una moneda y una de ellas es cara, es decir, la mitad, eso nos representa el 50%.